de la locura de Bielsa. Sabes que, bueno, me encanta venir acá a estar con vos en estos espacios, porque obviamente vos conocés a todos estos personajes de los que hablamos, pero también para mí es una oportunidad, claro, muy didáctica de contarle a alguien que no las conoce orgánicamente o por su, ¿no? Por su Sí, trayectoria de vida, no las escuchó en bares, en asados, contar algunas historias que son, y sobre todo presentar algunos personajes que son parte, son el folclore, Josema, del fútbol uruguayo. Y te digo algo, Julio Rivas en particular ujú, es un personaje. Ahora vamos a hablar de los logros, ¿sí? Él se ujú. jacta de haber tenido 14 campeonatos, de haber logrado 14 torneos, 11 de ellos invictos. Después vamos a ver qué suma y qué no suma en esta tabla de récords. Pero sí es un tipo de logros medibles y memorables, muy concretos, que vamos a repasar. Y la gente lo recuerda, sí, por estas campañas que siempre son, por lo menos las más memorables, muy similares a lo que termina sucediendo en Gibraltar, ¿no? O sea, Ajá. el leitmotiv de Rivas es, sí salió campeón uruguayo con Peñarol, sí dirigió a algún equipo más importante, pero lo de él es el barro, lo de él es agarrar un equipo hundido en la B, que no cobra hace un año, que no gana un partido hace 8 meses, con jugadores deprimidos, ¿sabes? Y devolverles la autoestima, y devolverles el espíritu guerrero, y llegar con esa narrativa que le calza muy bien, porque para eso, o sea, guste o no guste, Rivas es un gran líder, José, más un líder natural. Entonces, es un tipo que si vos el día de mañana, bueno, ya no va a pasar y no pasó, pero yo creo que lo pones a dirigir al Arsenal, lo pones a dirigir a un equipo importante. Y claro, su forma de llegarle a los jugadores, su narrativa, su impronta guerrera se pierde un poco, porque ¿qué le vas a decir a los jugadores del Arsenal? Que jueguen con vergüenza, que jueguen para que los vea el mundo, que jueguen para que los conozcan, ¿no? Porque ya tienen todo eso. Y él construyó algunos de los planteles más exitosos, o los planteles que luego formaron los equipos más exitosos en base a esto, ¿no? En base a devolverles el amor propio, en base a trabajarles la cabeza. Rivas es un tipo que, bueno, al final nadie sale, Josema, ningún jugador sale, digamos, sale inmune o sale intacto después de trabajar con él, porque bueno, es un tipo que revoluciona los Ujú. planteles, ¿no? Entonces te decía, sí es recordado por algunas campañas memorables que vamos a repasar, pero sobre todo es por esto, por sus anécdotas, por las cosas que declara en televisión, que a mucha gente le pueden caer bien, otras le pueden caer no tan bien. Yo siento, es muy personal, ¿no? Rivas es un tipo que divide las aguas claramente, ¿no? Pero es un personaje que va a los programas de televisión o al programa de radio y deja frases. Y Sí. después la gente las comenta. Y a veces divide y a veces genera consenso respecto a su figura, pero no sé, esto es muy personal. Yo siento que es una persona que está también como muy obstinada, ¿no? En sus ideas, sus pensamientos, y no lo sacás de ahí. Y al mismo tiempo, o de la misma manera en la que es un buen entrevistado, también puedo decir que quizás sea un mal entrevistado, porque es un tipo que va con su librito y no lo vas a hacer cambiar, ¿no? O sea, con ideas Sí. muy cerradas, muy ortodoxas, con frases hechas que quizás, no digo que de forma programada, pero capaz que inconscientemente repite una y otra vez. Entonces a veces uno siente, lo he conversado con colegas, que cuando vas a entrevistar a Julio Rivas no vas a conocer su verdadero pensamiento, sino que vas a conocer lo que él quiere transmitir a través del personaje Julio Rivas, que Sí. es este personaje que, bueno, está pegado a la narrativa bueno, de un... Él se autodenomina el gladiador, ¿no? Entonces, Sí. a esa cosa épica, a esa cosa bueno, el tipo que de repente le gusta estar contra el mundo, ¿no? Y encerrarse en su trinchera con sus jugadores, en lugar de, no sé, a veces quizás ser más autocrítico o más transparente, pero bueno, estas son opiniones y sensaciones que hemos tenido quienes estamos en la comunicación a lo largo de todos estos años Sí. con él. Pero bueno, en definitiva, un personaje que había que sacarle el polvo, Josema, porque siempre está en el tintero, e incluso llegó a sonar hace poco en Nacional, o cada vez que algún equipo se queda sin entrenadores. Y bueno, ¿qué pasa con Rivas? Rivas es bombero. Rivas es un tipo, claro, claro.
Rivas es un tipo que, si estás como está River ahora, Josema, que está último en la tabla de los promedios, Rivas se retiró en River de Montevideo, más allá de esto, vas a llamar a Rivas. Yo soy presidente de River o soy Nasser, el vicepresidente. Primero, está bien, apostaron por el Memo López, también un hombre en la casa, Ujú. bueno, un entrenador con otro perfil, más joven, ideas europeas, sea lo que signifique lo que signifique esto, porque a veces se dice, viene de Europa con ideas, está bien, ¿cuáles son esas ideas, no? Pero Sí. bueno, el Memo López las tiene. Dirigió en Italia, dirigió en Chile, dirigió en Peñarol, por lo menos estuvo como jugador muchos años en el más alto nivel y no ganó ni un partido el Memo López y se tuvo que ir. Y ahí sí, ¿a quién traes? Está su último. River no multiplica en la tabla de los descensos, a diferencia de Miramar, que está en su segundo año en primera, de Torque, de los que ascendieron. Yo traigo a Julio Rivas. Yo hubiera a Julio Rivas cuando Defensor se iba a la B y no había quien levante eso y decir, bueno, ya futbolísticamente no le encontramos la vuelta, ¿no? Estos jugadores tampoco dan para tanto más. Vamos a apostar a lo otro, a la mística, a la filosofía estoica, a traer un hombre que los va a hacer sentir los mejores jugadores del mundo. Me parece una apuesta sensata y lógica la de los dirigentes de River de ir por el gladiador, ¿no? Porque es de los pocos técnicos que pueden revolucionar un vestuario Ujú. y cambiar realmente y dramáticamente el rumbo de las cosas. Bien, bueno, vamos a empezar ahí. Me alejé un poco del micrófono, pues se me venía arriba, pero espero que no se pierda la No, está calidad. perfecto. Está perfecto. Perfecto. Ujú. Bueno, vamos a hacer, te voy a hacer brevemente su carrera de jugador, porque bueno, la Vale. otra vez se me fue de las manos con lo de Fabián O'Neill, pero para que más o menos sepas, Julio Rivas fue jugador, fue volante central, no sé si volante central, fue volante, entiendo que según él lo cuenta, yo no lo vi jugar, un volante, bueno, no es de extrañarse, un volante guerrero, peleador, Sí. muy aguerrido, que debuta en Bellavista, equipo con el que luego haría historia como entrenador, después pasa a Nacional, pero en Bellavista tiene una lesión muy joven, y este dato es muy interesante, Josema. Julio Rivas es el entrenador, la persona más joven de recibirse en entrenador en la historia de Uruguay, por lo menos de entre los conocidos. Quizás alguien hoy en día, bueno, sí, si terminas el secundario y quieres estudiar para ser entrenador, haya alguien más, pero de los entrenadores que llegaron y trabajaron de esto, fue el más joven. Se recibió a los 19 años, tuvo una lesión grave. Él ya, imagínate, en el año 75, él ya entiende bueno, que está destinado a ser entrenador, se recibe de técnico pensando en que ya se iba de cara a eso y después sigue jugando, ¿no? Pero bueno, ahí ya tenés como la impronta de muy joven, que el tipo estaba obsesionado con la táctica y que era y es, de vuelta, guste o no guste, es un líder natural. Bien, no deja indiferente a nadie. Bueno, después tiene una carrera como jugador, que no es tan llamativa, Nacional, Liverpool, juega en Defensor, juega en Sudamérica y el River de Uruguay, donde te decía se retira, y en el extranjero juegan equipos como Gimnasia de Jujuy, Textil de Corrientes y Cartaginés de Costa Rica, último equipo en el extranjero, vuelve a River y se retira en el año 92, perdón, se retira en el año 93 con la dirección técnica de Víctor Haroldo Púa. Bien, ese es su último equipo y rápidamente se pone a entrenar. Y acá viene, bueno, su primer equipo, porque los equipos de arriba son equipos de autor, bien, son equipos que de vuelta la gente recuerda por años. Yo y mucha gente, muchos años lo identificamos arriba como un entrenador defensivo, Josema, pero ahora después te voy a contar cómo el tipo cuando sale campeón uruguayo con Peñarol en el 99, hace un clausura de la hostia, descomunal, donde bate un récord de goles que estaba vigente creo que desde el 49 para Peñarol, o sea, en Ujú. las épocas en las que el fútbol, los partidos terminaban 7-3, 6-2, o sea que nos tapó la boca a todos los que lo tildamos de ofensivo, pero sus grandes logros, por lo menos al comienzo, fueron con equipos muy defensivos. Sudamérica en el 94, después Bellavista en 97-98, su esquema era 4-5-1, un esquema poco habitual ahora, o Sí. 5-4-1, jugaba a veces con Rusomando de stopper, de líbero, jugaba con dos centrales y dos laterales, línea de 5, no se le caían los anillos y tenía que poner el equipo atrás, pero le resultaba. Mira, en enero del 94 entonces se hace cargo de Sudamérica, la institución atlética Sudamérica, el Buzón, un equipo histórico del fútbol uruguayo que ahora está en la primera división amateur, Josema, está en la C.
pero es un equipo que, bueno, Kessman supuestamente era hincha de Sudamérica, viste que los periodistas deportivos a veces para no confesar su verdadero amor, que ¿Qué va a seguro ser hincha de Sudamérica? No. yo soy de Sudamérica. Bueno, Alberto, es evidente que sos mancha, pero está bien, se entiende como ¿no? Ese posicionamiento estratégico de decir, no, yo soy de Sudamérica, pero sí es un equipo tradicional, muy tradicional del Uruguay. Yo he ido varias veces al Parque Fosa, una cancha muy modesta, ¿sabes? Esos equipos de pocos hinchas, muy esmerados, equipo de barrio. Bueno, en el 94 llega a Sudamérica, gana su primer campeonato invicto, sale campeón de la B de Uruguay invicto en el año 94, o sea, es impresionante la campaña, y gana el torneo Integración, que es un torneo que se hacía entonces con equipos de la AUF y del interior para luego poder disputar la liguilla pre-Libertadores de América. Y en esa liguilla del 94, Julio Rivas logra la hazaña de clasificar a Sudamérica a la extinta Copa Conmebol, que era el segundo torneo en importancia, lo que ahora es la Copa Sudamericana, pero siempre fue un torneo muy desprestigiado. Los equipos, salvo hasta la final, jugaban con suplentes, jugaban solo 16 equipos. Años mediados de los 90 no se televisaban esos partidos, sí, claro. Imagínate, no había parche oficial, era un torneo muy berreta, la verdad, la Copa Conmebol, pero bueno, si estás ahí la querés jugar. Y en realidad, bueno, en su página web, que luego voy a compartir, bueno, Julio Rivas se jacta de haber salido quinto en esa Copa Conmebol de 16 equipos, aunque en realidad solo avanza una fase, pero es ese partido el que queda grabado en la historia, en la memoria de todos los futboleros, como la victoria más importante de la historia del club. Le toca con Gimnasia y Esgrima de La Plata, año 95, Carlos Timoteo Gribol de entrenador, los mellizos Barros Echeloto, toda esa camada de jugadores, bueno, Jackie Fernández, Guglielmin Pietro, un equipo importante que peleaba los campeonatos en Argentina, le ganan 1-0 a Sudamérica en La Plata y la vuelta se juega en el Estadio Artigas de Paysandú. Porque bueno, en este esfuerzo que bueno, a veces ahora hacen, por ejemplo, Boston River, decir, igual por la poca gente que llevamos, abramos una plaza, ¿no? Llevemos un fútbol interesante al interior y capaz que ganamos adeptos y seguidores. Juegan en el Estadio Artigas y gana 4-0 Sudamérica, y es la victoria más importante de la historia del club. En el año 1995 es una locura ganarle a Gimnasia y Esgrima de La Plata 4-0 con figuras como Óscar Alsina, que después jugó en Argentina, un enganche zurdo, Marito Horta, y la gran promesa que era Darío Rodríguez, que Julio Rivas hace debutar en primera división, lo pasa de la quinta a la primera directo y con solo 18 años, bueno, ya muestra qué clase de jugador es y está presente en ese partido de este Sudamérica, que luego queda eliminado con Atlético Colegiales de Paraguay por penales y se despide de la Copa Conmebol. En el año 96, su primer salida al extranjero como entrenador, se va a dirigir al Nacional de Paraguay y vuelve a Uruguay para convertir. Yo creo que este es su equipo más memorable, Josema. ¿Viste cuando se habla de que un equipo, bueno, es de autor, ¿no? Tiene el sello de un entrenador. El Bellavista del 97-98 es un equipo de Julio Rivas. Y tiene todos estos condimentos, como te decía al principio, necesarios para construir la épica, la narrativa estoica del Julio César Rivismo, ¿no? Llega a Bellavista, un equipo que había salido campeón uruguayo en el 90. Él había sido parte de ese plantel, campeón uruguayo con Bellavista en el 90. Bueno, cuenta que lo llama el presidente, le dice, bueno, tenés que venir. Bellavista hace un año no ganaba un partido, sueldos atrasados, jugadores que, bueno, viajaban en varios bondis para llegar o caminaban kilómetros para llegar a la práctica, todos los condimentos que necesita Rivas para llegar a un plantel desahuciado, hundido, sin expectativas, y decirle al presidente, vos me vas a dar un premio por subir a primera división, obvio, pero ya quiero que marquemos el premio por ganar la liguilla y por ir a la Libertadores. Y el presidente dice, pará, Julio, tranquilo, estás. No, acordate de mí, ¿no? Entonces él llega y quizás con este gesto, bueno, busca levantar la moral de los jugadores y dejar esta impronta de acá venimos a hacer cosas grandes, ¿no? Y vamos a cambiar la racha. Y llega a este equipo que te digo que no ganaba hace un año, que estaba muerto, que no cobraban, sale campeón de la B en el año 97, ¿bien?
devuelve a Bellavista a Primera División y juegan en Primera División en el 98, saliendo vicecampeón de la Apertura, y ese equipo termina ganando la liguilla de vuelta. Ese equipo me lo acuerdo casi de memoria, un equipo muy defensivo, le gana 1-0 a Peñarol en el último partido de la liguilla y clasifica a la Copa Libertadores de América, una locura, con un gol inolvidable, uno de los goles más lindos de las liguillas y, bueno, de la era a color del fútbol uruguayo. Tenés que buscarle un gol de Leonel Filipauskas, que tuvo pasaje por Atlético Madrid. Ese gol quizás le confirió la posibilidad de tener una carrera que no hubiera tenido. Era un correcto lateral volante por derecha. Hace un gol insólito de tijera que mete a Bellavista en la Copa Libertadores. Y mirá los jugadores que te voy a decir, porque todo este equipo está sustentado en una camada, la mejor camada de la historia de Bellavista, que es potenciada por Julio César Rivas. El gallego Adrián Berbia en el arco, hace debutar en primera, o por lo menos consolida en primera, a Daniel Alejandro Lembo, ya sabes, exjugador del Betis, selección de Uruguay, Fabián Pumar, que tuvo pasajes por Racing, por Universitario, bueno, Leonel Pilipauskas, Jorge Casanova, que después de esta experiencia en Bellavista se va a jugar a Italia, juega en el Ravenna, en el Lecce, y jugadores con incluso una trayectoria más importante como serían el Pera, Guillermo Giacomazzi, que sigue viviendo en Italia, que es ídolo del Lecce, y el propio Diego el Tornado Alonso, que era el goleador de ese equipo y fue uno de sus grandes discípulos. Yo creo que incorporó algo de Rivas Alonso en la forma de declarar. A mí en el Mundial, cuando lo veía cómo le contestaba a veces a los periodistas que le preguntaban algo de táctica y él empieza a hablar, bueno, de otras cuestiones, ¿no? Como para también mostrar y decir, yo hablo de lo que yo quiero, ¿no? Yo te contesto como yo quiero y en el tono que quiero, no voy a necesariamente entrar en tu juego. Bueno, en ese Bellavista, por supuesto, hace historia y, como suele suceder en Uruguay, esta historia ya te la sabes, al año siguiente, si andás bien en un equipo chico, hay dos opciones, Nacional o Peñarol. Nacional es más de ir y sacar al técnico que la rompió. Lo hizo, bueno, lo quiso hacer ahora con Sí, Janson Viera, sí, que no, tampoco no había pudo. dirigido al Ajax o no había dirigido al Botafogo. Un año dirigiendo, te va más o menos bien, Nacional te va a buscar si no tiene técnico. Y si estás dirigiendo, lo van a hacer igual, ¿no? Se lo hicieron a Defensor con el Chavo Díaz. Bueno, hay un palito al margen para Nacional. Pero en este caso se va a Peñarol. Y empieza mal en Peñarol, en el año 99. Y la gente, por supuesto, lo tenía asociado con un fútbol defensivo. Entonces, lo primero que van a decir, yo también lo decía, es Rivas técnico de cuadro chico, Arribas está para Sudamérica, para Bellavista, para meterse atrás y ganar 1-0. En Peñarol, obviamente, o sea, hay otras responsabilidades, hay que jugar de otra manera. Y empieza la apertura no de la mejor manera, después, bueno, levanta un poco, pero tenía el repudio de los hinchas y hay un cambio notable para el clausura. La apertura lo gana Nacional y en el clausura logra un récord de goles. Lo tengo acá anotado porque quería ser preciso con esto, porque a veces, bueno, la estadística vale más que cualquier opinión. En el clausura, en 14 partidos, Josema hace 47 goles. 47 goles. O sea, que le terminan por conferir un total de 71 goles en todo el 99, rompiendo una marca de 1949. Por eso te digo, o sea, revoluciona Peñarol ofensivamente. También logra un invicto de 20 partidos, incluyendo también Copa Mercosur. Esta racha empieza en julio del 99, le gana 4-0 a Rentistas, 4-2 a Frontera Rivera, 4-2 a Rampla, 4-1 a Danubio, 6-1 a Paysandú, 5-1 a Deportivo Maldonado, 6-1 a River, 4-0 a Defensor. Ese partido lo vi, lo sufrí y ahí se corta un poco la racha goleadora de este equipo que, bueno, tenía a Tony Pacheco, a Gabriel Cedrés, a Bengochea, era realmente un cuadrazo. Termina ganando el clausura y, bueno, esto le da la posibilidad de ir a las finales con Nacional y consagrarse campeón uruguayo. Y el año siguiente, en el 2000, no repite, sí gana el clausura, pero lo gana desde la cárcel. Y ahí te voy a la Vale, anécdota que sí, sí, hablamos sí. del Chengue hace Sí. algunas semanas. Bueno, Rivas estaba entre los 7 detenidos de Peñarol, lo gana desde prisión
después vuelve a dirigir las finales y las gana Nacional, y a mediados del 2001 deja de ser el técnico de Peñarol. Y mirá cómo Rivas siempre sigue siendo Rivas, y no se le caen los anillos. En enero del 2002 va a dirigir a Liverpool a la B. Liverpool había descendido, el presidente ya era José Luis Palma, quizás te resulte conocido este nombre. Sí, sí, un poco. Y a Palma en esas épocas, aparte José Macín Bar y todo, abro un pequeño paréntesis, a Palma, yo me acuerdo de ese campeonato, lo bombearon cuando estaba en el 2001. Claro, vos sabés que Palma es un tipo que tiene una gran impronta e injerencia política, ¿no? A veces está de un lado, a veces está del otro, pero es un tipo que bueno, genera opinión y divide. Él tiene una postura clara. En esa época era anti-Tenfield, anti-Casal, que se hicieron amigos recién con la transferencia de Nico de la Cruz a River. Bueno, hoy está, digamos, del otro lado del charco o del Y otro lado tanto. de la vereda. Y bueno, cuando estás en la B y tenés que ascender, ¿qué haces? Julio César Rivas, levantás el teléfono y lo llamás. Me imagino que le habrá hecho ya una buena oferta económica porque era un técnico con trayectoria aprobada. Y te digo, a Rivas no se le caen los anillos y se va a dirigir a Liverpool. Y lo saca campeón de la B, de la segunda división, invicto, mostrando otra vez que el tipo, cuando llega a un plantel, lo revoluciona, ¿viste? Sí. Te hace, la verdad, psicológicamente el efecto en los jugadores es tremendo, es un tipo que te convence, lo han dicho todos sus exdirigidos, que te mete en la causa, que mancomuna los planteles, los grupos también, y construye esta épica un poco hasta bélica, ¿no? Estoica de somos nosotros contra el mundo, nadie da nada por nosotros, solo tenemos que jugar por nosotros y nuestras familias, la prensa nos odia, le vamos a tapar la boca a la gente. Como que te digo, si Rivas llega a un vestuario, no sé, de un equipo saudí, ¿viste? Y está la frutita cortada y hay 5 masajitas y todo, y no va con su impronta, no va con su narrativa. ¿Me explico? Entiendo. Lo de él es la dificultad, la adversidad, y en base a eso construir estos planteles, bueno, memorables. Bueno, Liverpool sale campeón de la B invicto, lo devuelve a la primera división, luego deja el cargo, entiendo que a mediados del 2003, y en el 2004 tiene su primera experiencia importante como DT en el extranjero. Acordate que había dirigido el Nacional de Paraguay, agarra el Venecia de Italia. Sí estaba en la B, pero, o sea, macho, irte a dirigir al fútbol italiano está muy bien. Vos sabés que es un círculo muy cerrado Sí, ese, sí. que te permite entrar a pocos entrenadores, sobre todo si no jugaste en Italia, porque el que jugó en Italia y tiene contactos es muy distinto. Ahora, que te lleven a Italia como un outsider total es muy meritorio. Bueno, le va muy mal en la Serie B, ese Venecia que él dirige parte entre el 2004 y el 2005, termina último en la Serie B del 2004-2005, era un desastre, pasaron varios técnicos, uno de ellos fue Julio César Rivas, que también se llevó a Carlos García y a Damián Macaluso, jugadores de él, eso muy de Rivas también, de agarrar un equipo y decir, me traigo a mis guerreros, me traigo a mis soldados más fieles, me traigo a mis tenientes para esta batalla, pero no le resultó de mucho, termina ganando solamente 3 A ver, partidos. una pregunta, José. Nos tiran por aquí un super chat. Nos dona Nicolás Betrini 75 pesos uruguayos. Enorme, Nicolás. Muchas Gracias, gracias. Nick. Y nos dice, les hace ver películas de guerra antes de partidos importantes. ¿Esto es verdad? Bueno, por ahí lo contó en alguna entrevista, la verdad, gracias Nico, no tengo el recuerdo concreto fresco, pero sí es el tipo de entrenador que seguro antes que el Cholo Simeone empezamos a ponerles Gladiador y Conan y Rocky y Rambo a sus, en VHS, ¿no? Sí, Capaz por que ya en esta supuesto. época en DVD, pero seguro que sí, es como te digo, lo de él es mucho el trabajo psicológico, pero aparte a la vieja usanza. No es que hay un equipo multidisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales, coaches de alto rendimiento. No, te mira a los ojos, te lleva a un costado, te habla fuerte, te habla claro, de vuelta, mirándote a los ojos y te convence de lo que tenga que convencerte. Igual si sos Pumar y te tiene que convencer que sos Beckenbauer, lo va a hacer porque es un tipo a su manera muy Sí. seductor y muy entrador y que termina transformando a los jugadores. Bueno, pasaje
no muy destacado por el Venecia de Italia, pero bien, una primera experiencia en el extranjero. Y ahora vamos a otra de sus grandes hazañas, que de vuelta, cuando mucha gente, quizás después de lo del Venecia, o bueno, al final no haber marcado una historia tan importante en Peñarol, capaz que muchos pensaban, bueno, ya se acabó Rivas porque ya fue la hazaña de Sudamérica, ya fue lo de Bellavista, no sé qué. Agarra Juventud de las Piedras, o casualidad en segunda división, por eso te digo, lo de él es llegar al barro profundo y revolucionar y levantar. Y mirá lo que pasa en Juventud. No solo sale campeón de segunda división y lo asciende a primera, ahí Juventud estaba gerenciado por un grupo italiano, no el mismo que está ahora, que bueno, son los dueños del Burgos de España. Sí. Era otra gente la que estaba en Juventud, lo traen a Rivas con un proyecto a mediano y largo plazo también de potenciar juveniles, ¿no? Porque al final ahí está el gran negocio en todos lados, particularmente en el fútbol uruguayo. Entonces le piden que no solo, bueno, se haga cargo del primer equipo, sino que también que coordine y supervise las divisiones juveniles y que como parte de ese acuerdo dirija al equipo sub-20 de Juventud que se fue a jugar el famoso torneo juvenil de Viareggio en Italia, que bueno, va en Juventus, va Inter, están todos los cazatalentos y ojeadores del mundo, ya sabes, tipo un torneo muy importante, similar al de la Alcudia, bueno, de esos que están marcados fijos en el calendario de los grandes torneos amistosos juveniles. Sí. Y acá se da otra gran hazaña, que bueno, entras a la web de Juventud y hasta el día de hoy se hacen homenajes y se venden camisetas especiales porque es la gran hazaña, la gran conquista histórica de Juventud de las Piedras. Sale campeón del torneo de Viareggio, le gana la final a la Juventus, nada menos 1-0 con gol de Sebastián Rivas, su hijo, que era y es centrodelantero, que empezó como una gran promesa del fútbol, estuvo en el Inter de Milán, estuvo en el fútbol francés en primera división, bueno, estuvo por muchos equipos. Sebastián era una de las figuras de ese equipo que también tenía nombres como Rodrigo Mora, ídolo en River argentino, Morita, nunca llamado a la selección, Miguel Ángel Britos, el zaguero, hoy en la Premier League. Esos eran como los estandartes, te puedo decir, de los jugadores más conocidos que luego llegaron a primera división. Gonzalo Salgueiro, el arquero, que después pasaría a Peñarol. Bueno, de ahí hay muchas anécdotas de este torneo de Viareggio y le pasaron cosas que, claro, cuando le pasan a otra persona, bueno, lo tomaran como lo toman y fíjate la inteligencia de Rivas para tomar incidentes o anécdotas o hasta, ¿cómo te puedo decir?, contratiempos logísticos y usarlos a su favor en su narrativa. Creo que era el primero o segundo partido del torneo, el bus no lo fue a buscar, no llega, vamos caminando, ¿no, Julio? Pará, vamos caminando, no nos quieren afuera de este torneo, no quieren que vayamos, que vayan a buscar la Roma, que vayan a buscar a Juventus, a Inter, nosotros vamos caminando. Fueron caminando, bueno, ganan y empiezan a volver caminando a los partidos, que tampoco creo que no quedaban tan lejos del hotel, pero viste, como te digo, él agarra cualquier cosita posible, están esos detalles para usarlo a su favor y al final, como se dice en Uruguay, bueno, enloquecer a los jugadores, en el buen sentido, ¿no? Meterse en la cabeza a los jugadores y hacerlos parte de esta película épica y estoica de la que él, bueno, siempre es un gran director. En el año 2007, después de esta hazaña de Viareggio, asciende a Juventud de las Piedras, también con récord de menos goles recibidos, de vuelta las defensas muy sólidas, muy férreas, equipos armados de atrás para adelante, y deja el club y agarra su primera selección, Josema, en el año 2008. Y hablando siempre de Cenicientas, bueno, lo que decíamos, no se puede ir a dirigir a Japón o a Corea del Sur, a grandes potencias, va a dirigir a Oman, ¿no? A un equipo pequeño, a un equipo con dificultades. Entiendo. Y fíjate cómo en el 2008 está en la selección de Oman, lo contratan para ir a clasificar el equipo al Mundial del 2010, algo que no logra, no sé muy bien por qué se corta específicamente el proceso, pero solo dirige un par de partidos. Lo que sí me consta, porque lo dijo hace poco en una entrevista, que se lleva mal con la figura de Oman, que es Ali
al Maimani, si lo dije bien, o al Maibadi. Bueno, era la figura del equipo. Acá, Bader al Maimani. Según Rivas, bueno, este jugador no estaba comprometido con su forma de juego, o sea, por ahí sí jugaba y sí daba pases, sí buscaba el arco, pero vos sabés que con Rivas hay que correr o correr, ¿no? Sí. Hay que dejarlo todo en la cancha y bueno, entiendo que este diferendo, esta diferencia de criterios con la figura de la selección de Oman lo termina sacando la selección y bueno, el propio Rivas dice, conmigo si no corres y caminás, conmigo vas a caminar a la Rambla, a la playa, pero conmigo no jugás. Y esto dijo en referencia a Ader al-Maibani. Y bueno, deja la selección de Oman y ahora vamos a hacer un fast forward en el tiempo. De vuelta, estamos en el año 2008, vuelve a Uruguay, dirige a Peñarol nuevamente, Fénix, Deportivo Maldonado, Bellavista otra vez, nada demasiado rescatable como para contar acá de esta época, porque aparte, bueno, tenemos que dejar espacio para lo que se viene al final, como te digo, después de lo de Viareggio hasta que empieza a dirigir en Gibraltar, como que bueno, la carrera de Rivas, no es que tiene un impas, pero no hay ningún hecho tan llamativo, ninguna hazaña memorable. Su paso por Fénix, por Deportivo Maldonado, bueno, no deja ni grandes logros, ni grandes campañas o promoción de jugadores. Y en el 2014 empieza su más largo exilio, si podemos llamarlo así, futbolístico, que dura más de 10 años y que recién termina hace un par de semanas cuando Rivas vuelve a Uruguay ya con 68 años, ya una persona mayor, muy curtida. Y en el 2014, como te decía, empieza este periplo más que nada por el sur y la península de España, primero como manager del Cartagena sí. Y después como director técnico del Red Imps de Gibraltar, donde vuelve a marcar historia, gana todos los campeonatos que bueno, pasan por frente a su equipo, el torneo local, la copa local, va a jugar pre-Champions, le ganan 1-0 al Celtic, Josema. En Celtic es recordada como la derrota más humillante de toda la historia del club, no una derrota dolorosa. Vas a jugar a Gibraltar, un territorio de ultramar, por llamarlo de una manera, de 33.000 habitantes, que recién pudo ser habilitado para jugar en competiciones internacionales en el 2013, por todo este tema, bueno, de que pertenece a Inglaterra y los reclamos de España, o sea, gente que recién empezaba a tener roce internacional, con jugadores que en su 90 y pico % eran semiprofesionales. Rivas cuenta la anécdota de que cuando, bueno, volvía de España, el que levantaba la barrera para cruzar a Gibraltar era uno de sus jugadores. Ya, de vuelta, la narrativa rivista, la épica de Rivas, ¿viste? Un jugador como muerto de frío de noche levantando la barrera, y seguramente, esto lo cuento yo, no lo dijo así, seguramente Rivas se baja al auto y le dice, si vos crees en vos y vos crees en tus compañeros, el día de mañana vas a estar jugando profesional y no vas a levantar barreras, pero estás haciendo un trabajo muy digno. Es la de él, Josema, es la de él, la dificultad, la adversidad, la carencia, ahí se siente cómodo. Bueno, esta gran campaña en el Red Imps lo lleva naturalmente a terminar agarrando la selección de Gibraltar, ¿no? Y ahí, bueno, llega su última gran locura. Fíjate que firma con la selección de Gibraltar en septiembre del 2008. En ese entonces solo un jugador era profesional, casi todos jugaban en la liga local, algunos jugaban en la el profesional creo que jugaba en la segunda B de España, pero todos tenían otros trabajos, no se dedicaban full time, y nunca había ganado un partido, nunca había empatado un partido, y era la última selección en el ranking FIFA. El sueño de Julio Rivas, ¿no? O sea, el guión ideal para escribir otra de sus obras casi de ciencia ficción, ¿no? Sí. Llenas de hazañas y de épica. Y así sucede apenas un mes después. Fíjate que el tipo agarra en septiembre del 2018 y el 14 de octubre logran la victoria más importante de la historia de la selección. Esto es una locura. Le ganan 1-0 a la Armenia de Henry Mkhitaryan, por ejemplo, por la Liga de Naciones de la UEFA,
le ganan 1-0 en Ereván, encima de visitante en Armenia, y logran no solo el primer punto, sino que los primeros 3 puntos en toda la historia de Gibraltar, un equipo que tenía un jugador, Josema, un jugador Profesional, sí. semiprofesional, Sí. y los demás eran todos amateur. Bueno, después viene otra victoria muy resonante. 3 días después, apenas después de ese partido, juegan contra Liechtenstein, le ganan 1-0 en el pequeño Estadio Victoria, que tiene capacidad para 2.500 personas, pero muchos señalan como la victoria más relevante otra victoria contra Liechtenstein en noviembre del 2020. Le ganan 1-0 de visitante, y esta victoria le vale a los guerreros el histórico ascenso a la Liga C de la UEFA Nations League, es decir, sale de la D y pasa a la C, o sea que en definitiva también termina ascendiendo a la selección de Gibraltar en la Liga de Naciones de la UEFA. Es espectacular, o sea, no había una selección más así, pintada, hecha a medida para que el tipo la agarre, la potencie, y bueno, y hoy por hoy Gibraltar creo que ya está abajo del lugar 190, o sea, ha evolucionado futbolísticamente, obviamente no clasificó al Mundial, pero el tipo revolucionó la liga y la selección local, y finalmente en febrero de este año decide pegar la vuelta a Uruguay. Él lo cuenta, ya extrañaba mucho, se perdió grandes eventos familiares, suena en Nacional, cuando tu amigo Lazarte está, bueno, en realidad estuvo todo el tiempo en la cuerda floja. Julio Rivas suena en Nacional, algunos dicen, no, es broma, Rivas y Nacional, nada que ver. Otros dicen, ¿por qué no? Resultados trae. Bueno, al final a Memo López le va mal en River, y los dirigentes de vuelta hacen la lógica, lo que seguro hubiera hecho yo, y llaman a un hijo de la casa también, que se retiró jugando en River, que estuvo toda la vida por el Prado también, con Bellavista y demás, y llaman al Gladiador para hacerse cargo de este equipo, y llega y también dice, no me den premio por salvarnos el descenso, mi premio va a ser por clasificar a la Sudamericana y ganar la Sudamericana, por ejemplo. Y bueno, no empezó mal el otro día, juega contra Liverpool, River último en la tabla de los promedios, Liverpool puntero de la apertura, le saca un 0-0 y deja muchas frases picantes que te habrán llegado. Le grita al Keke Almeida, bueno, cosas que no podemos decir, pues si no el video no se va a poder monetizar o nos van a cortar esa parte, pero bueno, le pusieron el micrófono obviamente cerca como había que hacer, y se hacen virales un par de insultos cariñosos, por decir de alguna manera, para con sus jugadores. Como te digo, nadie ni nada queda indiferente con el paso de Julio César Rivas en el fútbol. Y bueno, ahora a los 68 años, como te decía, empieza a escribir quizás su última página en la historia del fútbol profesional, pero con Rivas nunca se sabe. Lo ves, el tipo está entero, en muy buena forma física. Bueno, habrán ayudado esos baños que se daba helados en la piscina de su casa en Uruguay. Cuenta Leonardo Abercorn en una crónica que sale en su libro Crónicas de Amor y Sangre, que, bueno, Julio Rivas todas las mañanas se despierta, sobre todo en invierno, o en esa época se despertaba, se quita la camiseta, se tira al agua helada, hace mucho frío, y grita, soy un guerrero, soy un guerrero. De la misma manera en la que hizo, esta te la cuento para cerrar, es la historia, esta es la anécdota, es la que más pegó en la sociedad, en la cultura uruguaya, porque de vuelta, esto trasciende lo meramente futbolístico y termina instalado en el folclore, ¿no? En el imaginario popular de la gente, cuando a los jugadores de Bellavista, para de alguna manera mentalizarlos sobre la necesidad de superar obstáculos y afrontar adversidades y estar con pensamiento positivo y etcétera, etcétera, los hace cruzar el arroyo pantanoso, que debe de ser el nivel de contaminación más alto de todo el país, que tiene todos los desechos de las plantas de ANCAP, de La Teja, bueno, de hidrocarburos, plomo, restos fósiles, un desastre. Los hace cruzar el arroyo pantanoso descalzo. No es tan ancho, pero te digo que sí, está realmente horrible el pantanoso, lo lleva
y les dice, ustedes se piensan que no lo pueden todo. Bueno, algo así es el discurso. Yo les voy a mostrar, ustedes pueden todo y más. Y ahora vamos a cruzar el arroyo pantanoso y cruzan el pantanoso descalzos. Bueno, esta es la anécdota más recordada, más notoria y más saliente del gladiador de Julio César Rivas en el fútbol uruguayo, y es la que, bueno, la gente recuerda con una sonrisa hasta el día de hoy. Así que, Josema, gran personaje, era necesaria la vuelta de Rivas. Me alegro que haya vuelto Rivas al fútbol uruguayo, y creo que de vuelta que con River hay un match natural de un equipo que, si bien tiene una impronta histórica de un fútbol ofensivo, de un fútbol atildado, de jugar a dos toques, ¿no? Siempre fue un equipo de buen fútbol River, más ofensivo que defensivo. Quizás, bueno, hoy por hoy, macho, te estás yendo a la B, los jugadores están con la autoestima por el subsuelo, hay un plantel muy juvenil, tenés que traer a alguien que se ponga primero la presión sobre sus hombros y tenga las espaldas suficientes para bancárselo, y esa persona es Julio César Rivas. Así que, bueno, veremos cómo le va. La tiene difícil River, está último en la tabla de los descensos, pero con Rivas, Josema, nunca se sabe. Bueno, José, yo me quedo con la anécdota del arroyo, la verdad. Solo me ha faltado una ametralladora tirando así fuego ahí para que tuvieran que pasar arrastrándose, y ya está perfecto. Me ha recordado un poco al Sargento de Hierro, a Clint Eastwood ahí en el Sargento de Hierro. Me ha dejado un poquito esa impronta así. Pero bueno, José, yo te agradezco mucho esta sección. Aprendo muchísimo, bien. Me lo paso como un niño pequeño aquí, hablando de todo tipo de personajes, de futbolistas, de entrenadores, de un montón de situaciones. Y nada, José, te agradezco que hayas estado aquí y nada, te mando un abrazo enorme. Nos vemos la semana que viene. Vamos a ver cómo le va a River, que ahora juega contra Juventud, que está segundo. Bueno, vamos a estar atentos. Un abrazo a toda la audiencia y, por favor, los invito, si les gustó este espacio, a buscarme en YouTube, mi canal, ahí viene Joselito, para descubrir más historias del fútbol en el barro. Un abrazo, Josema, gracias. Un abrazo. Bien, esto fue entre paréntesis con el amigo Ahí Viene Joselito. Bien, ya estáis tratando en suscribíos, es @ahí viene Joselito en YouTube, lo podéis buscar, bien, si no, en la descripción estará por alguna parte, bien, ahí lo vais a poder localizar. Bien.